damos en 0, apuntamos al siguiente punto y lo primero que se registra es el azimut que hay entre el azimut. El azimut es un ángulo, ¿cierto? Es un ángulo. ¿De qué tipo? ¿Horizontal o vertical? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Y revisamos que de acuerdo a cierta metodología, ese ángulo horizontal se podría verificar. ¿Cómo se verifica un ángulo horizontal? Se verifica midiéndolo en directa y en tránsito. ¿Qué debiese pasar? Que el ángulo en tránsito sea 200 grados mayor que el ángulo en directo. Si eso no pasa, hay un error. Y si hay un error, hay que revisar si es tolerable o no es tolerable. Si es tolerable, se compensa. Generalmente estos ángulos directo y tránsito, cuando son para revisar ángulos horizontales, se compensan por número de estación, ¿no? Es decir, el error se divide en 2 y se suma o se resta dependiendo del signo. Entonces tenemos un primer ángulo que vamos a medir, que es el azimut, lo vamos a medir en directo y en tránsito, y de esa forma vamos a tener nuestro azimut de inicio. Después, ¿qué ángulo debiésemos medir? Debiésemos medir los ángulos interiores de este polígono. El primer ángulo va a ser entre el vértice 2 y el vértice 4. Ese angulito. Yo lo voy a llamar alfa. Ese angulito alfa, de acuerdo a las indicaciones, ¿verdad? Hay que medirlo por reiteración. ¿Cuántas reiteraciones vamos a hacer? ¿Qué dice la normativa? 4. La normativa dice muchas cosas. Primero hay que tener claro qué tipo de normativa vamos a desarrollar. Si es manual de carretera, dice 4. Si es la normativa de la Comisión Nacional de Riego, que se indica acá para poligonal terciaria, dice que con 3 pasos. Entonces, habla de un mínimo, no un estándar preciso, sino que dice que son mínimo 3. Ahora ustedes vean con cuántos lados. Lo que tienen que tener en consideración, sí, que ese número al elegir de reiteración va a depender de cada cuánto aumentan los ángulos en directa. Pues si fueran 5 reiteraciones, la primera reiteración empieza en 0, la segunda en 40, la tercera en 80. Si fueran 4 reiteraciones, la primera empieza en 0, la segunda en 50, la tercera en 100. Si fueran 2 reiteraciones, la primera empieza en 0, la segunda empieza en 100. Es decir, se toma media circunferencia a 200 grados, se divide en la cantidad de reiteraciones y esa es la magnitud que tiene que ir aumentando reiteración a reiteración. Entonces, si fueran 3, como mínimo, como mencioné en ese manual, en 200 dividido 3, esos son 66,666. Pongamos 67. Quiere decir que la primera reiteración empieza en 0, la segunda en 67, la tercera en 67 más 67. ¿Me cuánto eso? 134. 134. No están hablando un número con esas 3 reiteraciones, pero al final sabemos nosotros que un número no hay y Octave lo va a considerar igual y lo va a trabajar igual. Lo importante es que sean los números correctos de trabajo. Bueno, para ustedes, el estándar dice mínimo 3. Si quieren hacer 4 o 5, no hay problema. Ese ángulo interior se debe medir de la misma forma para todos los ángulos interiores de esta poligonal de 4 lados. Ustedes eligen la reiteración. Con cada una de esas mediciones de reiteración, deben generar un código como el primero que desarrollaron para alguna actividad. Cada una de esas mediciones les va a entregar una matriz de datos que van a tener que trabajar para poder obtener ese ángulo interior definitivo que llamábamos en el documento. Entonces vamos a tener unos ángulos definitivos. Alfa, beta, gamma y no me acuerdo cómo se llama. Pero son 4 ángulos. Sabemos que no se compensa de acuerdo a algunas ecuaciones que hay que desarrollar, donde tenemos que calcular errores, compensaciones de magnitud, etc. Pero todo eso asociado al método de reiteración. El resultado van a ser cada uno de los ángulos y un indicador estadístico
que es la desviación estándar de cada uno de esos ángulos. Y la desviación estándar se calcula por los promedios, por los ángulos definitivos de la medición de cada ángulo anterior. Por ejemplo, si el compañero hace 3 reiteraciones, cada medición angular le va a llegar como resultado 3 ángulos definitivos que él tiene que promediar para poder obtener el ángulo final. ¿Cierto? Como tiene 3 mediciones, el mismo ángulo, con esos dos también se puede calcular la desviación estándar de esa medición. Y lo mismo para cada uno de esos 4 ángulos interiores. Vamos a tener el ángulo y la desviación estándar. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa necesitamos? Ya tenemos el azimut, tenemos los ángulos interiores. ¿Qué otra cosa le falta para este poligonal? ¿Por qué la vamos a hacer? No, la distancia. Distancia, necesitamos la distancia que hay entre los vértices. Distancia del punto 1 al punto 2, distancia del punto 2 al punto 3, distancia del punto 3 al punto 4 y distancia del punto 4 al punto 1. ¿Qué dice el manual de carretera para medir las distancias? El manual de carretera tiene un procedimiento para medir la distancia, bien engorroso en realidad, que depende del ángulo vertical. Hay que hacer algunas correcciones por curvatura de refracción, pero no aplican al levantamiento del terreno acotado, corto. Aplica levantamiento de extensiones más largas. Entonces aquí esas correcciones de refracción y temperatura van a ser. ¿Cómo lo pueden medir ustedes? Facilito. Del punto 1 al punto 2 miden 3 veces la distancia y después del punto 2 al punto 1 miden 3 veces la distancia. Tienen que conservar solamente el que dice distancia horizontal. Ahí van a tener varios datos para una distancia y esos datos los promedian. ¿El promedio de resultado? Los promedios se utilizan. Nos instalamos acá, ¿cierto? Medimos la distancia horizontal 3 veces acá. 1, 2, 3. Aprovechamos de medir exactamente 3 veces. 1, 2, 3. Luego nos vamos a cambiar, nos vamos a instalar la segunda estación, apuntamos hacia la primera y la medimos 3 veces más. Y ese punto 3 la medimos 3 veces más. Como resultado de eso, vamos a tener medida la distancia 6 veces. Entonces usamos como unidad para trabajar con medidas el promedio de esas 6 medidas. Si el equipo está bien instalado, está bien aprobado, está bien nivelado y el jalón también, es muy probable que esas 6 mediciones sean iguales. Es muy probable que esas 6 mediciones sean iguales. Porque, repito, no hay una distancia muy larga en la cual podamos tener alguna diferencia mayor. Ya, entonces, sigamos anotando datos. Vamos a tener el ángulo interior, el azimut de inicio, los ángulos interiores por reiteración, el azimut de inicio compensado de tránsito, vamos a tener la desviación estándar de cada uno de los ángulos y vamos a tener las distintas distancias del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del 3 al 4 y del 4 al 5. Promedia, ¿cierto? Como van a ser muy similares, no vamos a calcular desviación estándar porque la desviación estándar es muy probable que para estos 4 casos sea 0. Y no la vamos a hacer. Ya. Eso es lo de terreno. Después tenemos que trabajar en total. Dice, calcule la media aritmética y precisión de cada ángulo medido. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos la primera parte aquí. Luego, calcule el error del promedio para cada medición y revise si se acepta según normativa de la CNR para poligonal especial. ¿Cómo se calculaba el error del promedio? ¿Cómo se calculaba el error del promedio? ¿Cómo? La desviación estándar dividido la raíz de la cantidad de datos que se utilizó para sacarse el error. ¿Está aquí? ¿Se lo quiero buscar? Vamos a aquí.
Avance 2. No, ese está en la 3. La 3 hablamos de. ¿Está en la 3? Sí. Es que la 3 es estadística. Entonces se lo mencioné, no se lo escribí. Se lo mencioné, no se lo escribí en la. Medimondera, cuantile, percentile, rango intercuarcílico, varianza, desviación típica, variación del Pearson, kurtosis, simetría, kurtosis, frecuencia acumulada. Yo lo vi, ¿sí? ¿Te acuerdas que lo vi? No, me acuerdo. Kurtosis, simetría no era. Desviación estándar, varianza, rango, medida de dispersión, percentile, no está. No está. Solamente quiero corroborar el dato. No lo equivocar. ¿No te la grabé? No. Peso, error. Es la desviación estándar dividido la raíz de la cantidad. Desviación estándar dividido la raíz de la cantidad. ¿Qué cosa? La teníamos Ahora, fíjense que ese valor que podemos obtener como valor del promedio de cada reiteración constituye el error probable, que eso no puede ser mayor a 25 segundos, de acuerdo a esa poligonal, y 25 segundos es 0.0025. Ahora, ¿qué es lo relevante dentro del cálculo del error del promedio? Es que entre más reiteraciones ustedes desarrollen, menor va a ser el error del promedio. ¿Tiene una calculadora a mano por ahí? Veamos un ejemplo hipotético. Supongamos que la desviación estándar es 0.0010. Divídanlo en raíz de 3. Fixer. ¿Cuánto es? 0,00057. Ah, mi papá. Ah, 0.0030. Le voy a 30 segundos del sistema. La raíz de 3. 0.0030. 30 segundos. ¿Sí? Dividido en raíz de 3. 0,0017. 0,017. Y dividido en raíz de 4. ¿Cuánto? 0,0015. 0,0015. Desviación estándar. Vamos a ver. Tenemos excelente. Lo que pasa es que quiero mostrarle una comparación de cómo se comporta el error del promedio en función del aumento de reiteración para una misma desviación estándar. Quiero que ustedes vean esto antes de decidir, vamos a hacer 3 reiteraciones, vamos a hacer 5, vamos a hacer 10, vamos a hacer...
a poner aquí una desviación. 40 segundos de desviación. Que no es alto, ¿eh? Poco. Vamos a anotar por aquí. Error del promedio. Se pegó. ¿Luego? Vamos a desenvolverlo. Estamos en vivo. Hay que darlo. Error del promedio. Lo vamos a calcular primero. Para 3 registraciones, para 4 registraciones, para 5 registraciones y para 6 registraciones. ¿Cómo se calculaba el error del promedio? La desviación estándar dividido la raíz de la cantidad de datos, en este caso de las registraciones. Vamos a dejarlo con 4 decimales. Quiero subirlo un poquito y vamos a calcularlo para todas estas registraciones. ¿Qué es esta tablita? Que si en un ángulo tenemos una desviación estándar de 50 segundos, el error del promedio para 3 reiteraciones es de 29 segundos. ¿Pasamos el test o no lo pasamos? La tolerancia dice que como error máximo del promedio se aceptan hasta 25 segundos para poligonales terciarios. ¿Pasamos o no pasamos? No. No pasamos, es mayor. En cambio, si hubiésemos desarrollado esto mismo con 4 reiteraciones, sí nos da un error del promedio de 25 segundos. Y es la misma desviación estándar. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Que el error del promedio disminuye en función de que aumentan las reiteraciones. Entre más reiteraciones hagan, menor va a ser el error del promedio a una misma desviación estándar. ¿Cuál debe ser la desviación estándar máxima que pueden llegar para poder aprobar con 3 reiteraciones? Vean, tenemos 40 segundos, pasamos. Igual tenemos 45, estamos fuera. 44, 44. Con 44 segundos de desviación estándar, pasan el test para 3 reiteraciones. 44 segundos de desviación. Entonces, si tienen mayor a eso, con 3 reiteraciones no le va a hacer. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque ustedes van a tener una cantidad de datos los que pueden eliminar, los que no les sirvan para cumplir ciertos criterios. ¿Cómo se aplica? Hagan 5 reiteraciones. Hagan 5 reiteraciones y revisa qué pasa con este test. Si lo aprueban o no lo aprueban. Si no lo aprueban y le da un error muy grande, de esas 5 reiteraciones elimine el dato que tenga mayor residuo y quédense con 4 reiteraciones y vuelvan a probar si pasan el test. No se queden con hacer 3 solamente porque es más rápido y es el estándar mínimo que pide la norma. Creo que hagan unas 2 más, hagan 5. Si es el 5, tienen la opción de borrar las 2 mediciones peores que están ensuciando la muestra de datos. Vamos bien. Entonces, sí, ese error del promedio para cada uno de los ángulos interiores no excede los 25 segundos, podemos seguir. De no pasar la tolerancia del CNR, eliminen la medición de mayor residuo y vuelvan a calcular los indicadores, que es lo que les comenté recién. Ahora, si ya con 3 reiteraciones los ángulos no pasan el test, debe volver a realizar la medición. Volver a realizar. Punto 2. Ya, al punto 2 ya tenemos todo esto semi-tolerable. Ya pasamos uno de los tipos. El punto 2 indica que hay que revisar el cierre angular y comparar con la tolerancia, de acuerdo a lo que dice la CNR, si es que pasa para un nivel de precisión de poligonal terciario. ¿Cómo se calcula el cierre angular de una poligonal? ¿Cómo se calcula el cierre angular? ¿A qué nos referimos con cierre angular cuando hablamos de una poligonal? ¿Parado?
triangular, lo total de los datos, o sea, de los ángulos que hay interiormente. Bien, a la suma de los ángulos interiores del polígono. Acá tenemos una poligonal de 4 lados, por lo tanto, ¿cuánto deben sumar los ángulos interiores de eso? 400. ¿Cuánto? 400. 400. ¿Y se fuera de 5 lados? ¿Cuánto deben sumar? 400. Ah, ¿Si fuera de 5 lados? Ah. De 7 3 lados, ¿cuánto debería sumar? 200. 200. 7 4 lados, 400. 400. 7 5 lados, 600. 600. 7 6 lados, 800. 800. Va aumentando 200 en 200. Si es de 71 lados, La matemática. se calcula n menos 2 por 200. Si fueran 3 lados, sería 3 menos 2, 1 por 200, 200. Si fueran 4 lados, 4 menos 2, 2 por 200, 400. Si fueran 5 lados, 5 menos 2, 3 por 200, 600. Esa es la forma general para calcular cuánto debiese sumar los ángulos interiores de un polígono. Ya, en este caso deben sumar 400. Y para eso hay una tolerancia. Es decir, la tolerancia se calcula 30 raíz de n, donde n corresponde al número de vértices de la poligonal, y el resultado de esa tolerancia está en C1. ¿Cuánto va a ser la tolerancia entonces para una poligonal de 4 vértices? Usamos la fórmula que está. 60. 60. 60 segundos. Es decir, el resultado está en segundo. ¿Y cómo calculamos el error? El error se va a calcular para este caso el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma más este angulito, todo eso menos 400. Y ahí revisamos cuánto nos dé. Puede ser positivo o negativo, pero para el tipo de poligonal no puede ser mayor a 60 segundos o 0.006 grados. Si pasa eso, vamos bien. Si no pasa, y si no pasa el cierre angular, volvemos arriba. Revisamos qué dato tiene el error probable más grande y vemos si todavía podemos borrar alguna medición para que pase el test. Si no, debe volver a revisar la medición. Nada muy grave. Lo importante de esto es que, claro, si saben que existe la posibilidad de volver a realizar la medición, es que dejen los puntitos marcados. Dejen los puntitos marcados. Cosa de que cuando vayan a hacerlo de nuevo, miren el primero, hagan los cálculos del tiro, vean si difiere mucho de lo que tenían antes, y si difiere alto, claro, quizás es porque me dieron mal. Así que si los dejan marcados, pueden revisar cuál de los cuatro les quedó mal medido. Ahora, si el error está dentro de la tolerancia, tienen que compensar los ángulos interiores por peso y calcular los azimut entre los vértices medios. ¿Cómo se compensa por peso? Por peso. Espérate, aquí tengo un ejemplo, aquí mismo tengo un ejemplo. Peso de las observaciones, peso, media ponderada, ajuste mínimo cuadrado. No, aquí no. No hay ninguno peso. Peso de la observación. No, media ponderada. ¿Cómo se compensa por peso? Primero hay que entender que el peso se calcula en función de la desviación estándar de cada ángulo. Por lo tanto, cada ángulo va a tener un peso distinto. Ese peso se calcula como 1 dividido la desviación estándar al cuadrado. 1 dividido. ¿Qué va a pasar con eso? Va a pasar que el ángulo que tiene mayor precisión, ¿qué quiere decir mayor precisión? Desviación estándar más cercano a 0, va a tener un peso mayor. Un peso mayor. Por lo tanto,
Lo que se requiere aquí compensar es compensar de forma inversamente proporcional. Es decir, que el ángulo que tiene mayor peso, darle una menor corrección. Y el ángulo que tiene menor peso, darle una mayor corrección. ¿Por qué? Porque asume que el peso es inversamente proporcional a la precisión. Entonces, el ángulo menos preciso debe tener mayor corrección. Y el ángulo más preciso, menos corrección. Lo primero es calcular el peso. Entonces vamos a tener el peso del ángulo alfa, el peso del ángulo beta, el peso del ángulo gamma y el peso de un cuarto ángulo. Luego hay que calcular el factor de corrección o de compensación, que se calcula exactamente igual que en todos los métodos. ¿Cómo se calcula el factor de compensación? Todos empiezan igual. Menos el error. Todos empiezan menos el error. Lo que cambia es lo que viene abajo. Lo que viene abajo depende del método. ¿Cuál es el método que vamos a usar? El peso. Vamos a ver abajo, ustedes van a dividir por 1 dividido el peso de alfa, más 1 dividido el peso de beta, más 1 dividido el peso de gamma, más 1 dividido el peso de alfa. Inversamente proporcional al peso. Ese factor de corrección, ¿cómo lo aplican? Calculando correcciones para cada uno de los ángulos que corresponden. La corrección del ángulo alfa va a ser el factor de corrección por 1 dividido el peso de alfa. La corrección del ángulo beta va a ser el factor de corrección por 1 dividido el peso de beta. La corrección del ángulo gamma va a ser el factor de corrección por 1 dividido el peso de gamma. Y la corrección del cuarto angulito va a ser el factor por 1 dividido el peso que tiene ese angulito. Ahora pueden ahorrárselo de 1 y dividir al tiro. Como ustedes gusten analizar esa ecuación. Puede ser directamente el factor de corrección dividido el peso del elemento. Entonces, de esa forma calculamos las correcciones. ¿Qué hacemos con esas correcciones? Las usamos para corregir. ¿Qué vamos a corregir? Esos angulares que están ahí. Entonces, se las sumamos. Respetando el signo que tengan luego de avanzar esa operación. Se las sumamos y ahí vamos a tener nuestros ángulos corregidos o compensados. Ya, tenemos los ángulos compensados. ¿Puedo borrar eso un poquito? ¿En este espacio? ¿Sí, sí? ¿Lo puedo borrar? Entonces tenemos ángulos compensados. Vamos a partir de ahí. Entonces, 1, 2, 3, 4. Vamos a tener ya compensado el azimut entre los puntos 1 y 2, que lo compensamos midiendo en directo y en tránsito. Vamos a tener compensado todos los ángulos interiores que medimos por reiteración y compensamos por peso. Y además tenemos la distancia que hay entre los vértices, los cuales promediamos de una medición que hicimos 6 veces. Lo siguiente a calcular son los azimutos. Azimutos. De momento tenemos un azimut. Necesitamos el azimut desde el punto 2 al punto 3, el azimut desde el punto 3, desde el punto 3 al punto 4, y necesitamos el azimut desde el punto 4 al primer punto. ¿Cómo se calculan los azimut? Para propagar azimut en
Conocemos primero el azimut entre el punto 1 y el punto 2. Tenemos que calcular el segundo, entre el punto 2 y el punto 3. ¿Cómo se calculan los azimuts? Existen varias formas. Existen algunas reglas generales para calcular los azimuts. Pero esas reglas generales tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, la primera condición que tienen que cumplir, o la más importante, es que la orientación de los vértices en la poligonal sea igual que la orientación en la que avanza las manillas del reloj. Es decir, que aumenta ese K, girándose a la derecha. ¿Cómo aumenta nuestro vértice? ¿De la misma forma o forma contraria? De la misma forma. 1, 2, 3, 4. Si los vértices yo los hubiera numerado hacia la izquierda, la forma que les voy a enseñar ahora no serviría. Y tendríamos que cambiar dentro de esa ecuación un signo más por un signo menos. No es que esté malo, es que solamente es otra forma. Pero sigue aplicando el mismo fondo, el mismo algoritmo, solamente cambia el signo. De forma general, como se indica ahí, dice que el azimut del segundo punto al tercer punto es igual al azimut entre el primero y el segundo punto más 200 menos el ángulo interior en el punto intermedio. Lo voy a anotar acá con los nombres que tenemos por esta poligonal. Dice, el azimut del segundo al tercer punto se calcula con el azimut entre el primer y el segundo punto más 200 menos el ángulo interior que hay en el segundo punto, que nosotros le llamamos vector. De forma general, el azimut se calcula con el azimut anterior más 200 menos el ángulo interior en ese punto que estamos aquí. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es el ángulo interior que tengo que restar? Fácil, tienes que fijarse acá. ¿Cuál es el punto que se repite? Se repite el punto 2. Entonces, el ángulo que está en el punto 2 es el que se utiliza. ¿Cómo se calcularía el siguiente azimut? Del punto 3 al punto 4. El azimut del punto 3 al punto 4 se calcula con el azimut anterior. ¿Y cuál es el azimut anterior a este? Este. Con el azimut desde 2 a 3 más 200 menos el ángulo interior. ¿En qué vértice? En el vértice 3, que se llama K. Y el último azimut entre el punto 4 y el punto 1. El azimut del punto 4 al punto 1 es el azimut anterior, que es el azimut desde la 4 más 200 menos el ángulo interior de este vértice. El vértice que se llama. Entonces, de esa forma calculamos y propagamos los azimuts. ¿Podemos revisar si esto está bueno o está malo? Sí, hay una forma. Hay una forma y hay que calcular un azimut de cierre. Fíjense, llegué al azimut 4.1. Puedo recalcular este siguiendo el ciclo. Y al recalcularlo debe ser igual a la medida con la que empecé. Entonces, podemos decir que el azimut 1.2 se calcula con el azimut 4.1 más 200 menos el ángulo interior del 1, que es alfa. Y eso debe ser igual a este ángulo que está acá. Si no es el mismo, hay un error. Ahora, ¿puede ser diferente? Sí. Por ejemplo, si el azimut 1.2 es 90 grados o 67 grados, puede que acá nos dé 487. Está bien, es lo normal. Porque nosotros sabemos que en el equipo un ángulo de 487 grados no lo podemos tener, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos si tenemos un ángulo medio 400? Le restamos por eso. Si tenemos un ángulo negativo, le sumamos por eso. Esas cosas pueden pasar. Ya, esos son los azimuts. Este se llama ley de propagación de azimut. Propagación de azimut.
Yo tengo la duda si se mueve con C o con Z, así que a veces lo escribo con Z, a veces con C. No tengo claro porque en algunos textos aparece con C, otros con Z. Le pregunté a un colega y me dijo, no, que en español es con C, en inglés con Z, no. Así que a veces lo escribo con C, a veces con Z, con C, de verdad. ¿Con qué será correcto? Ya. Después, sigamos con el resumen. Si el error está dentro de la tolerancia, compense los ángulos interiores por peso y calcule los azimut entre los vértices medidos. Estamos listos. Punto 2, 3. Punto 4 dice, promedie las distancias horizontales y calcule la precisión. Esto de la precisión no lo vamos a calcular. ¿Por qué? Porque les dije yo que si las distancias son iguales, y muy probable que pase, la precisión va a ser 0. 0, 0, 0, 0, todas. Entonces, no nos interesa eso. No nos interesa. Así que nos saltamos al paso siguiente. Eso lo vamos a omitir. Yo lo voy a sacar del documento y lo voy a subir. 5. Con el azimut y las distancias, calcule las proyecciones. ¿Cómo se calculan las proyecciones? ¿O cuáles son las proyecciones? Para empezar. ¿Qué es una proyección? ¿Qué es una proyección? Toledo, ¿qué es una proyección? Andy. ¿Tiene un origen prueba poligonal? Claro, no vayan a hablar de la proyección UTM. Sabemos que eso es una proyección claramente, pero se utiliza en cartografía. Aquí está hablando de proyección desde la perspectiva de poligonales. Vázquez, Paula, Barra, Parada, no me falles, Parada. Yo lo tengo aquí. El sistema de transformación. Sí, es una proyección cartográfica. Por ejemplo, esa cartografía está en proyección UTM. Pero aquí lo que está hablando de proyección es cómo se proyecta un punto. Las proyecciones, cuando hablamos de poligonales, las podemos evidenciar como desplazamiento. ¿Y de qué hablan las proyecciones? Si yo estoy en un punto 1, quiero llegar a un punto 2, tengo desplazamientos en distintas orientaciones para llegar a ese punto. Tengo un desplazamiento en este o en X y tengo un desplazamiento norte o en Y. Entonces, esas son las proyecciones. Tengo proyecciones en el eje X y proyecciones en el eje Y, o también le puedes llamar desplazamiento hacia el este y desplazamiento hacia el norte. Esas son las proyecciones. Ahora, ¿cómo se calculan esas proyecciones? Fíjense, se calculan entre cada punto. Se usan la misma ecuación. Entonces, vamos a anotar. Proyecciones. Las proyecciones norte. ¿Cómo se calculan las proyecciones norte? ¿Cómo calcularé ese desplazamiento que hay hacia el norte? Fíjense, esto mismo. Aquí voy a instalar los datos que tenemos. Conocemos el norte, ¿cierto? Conocemos la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Y tenemos ese ángulo que lo llamamos azimut entre 1 y 2. Entonces, ustedes se fijan, usando algunas funciones trigonométricas, que esto es un triángulo rectángulo. Conocemos la hipotenusa. Conocemos que este ángulo, que se repite acá, azimut 1 y 2, podemos calcular las proyecciones que hay en el eje Y, el eje X o hacia el norte y hacia el este. Ya la proyección norte se calcula la distancia horizontal por coseno del azimut. Y la proyección en este se calcula distancia horizontal por seno del azimut. Así se calculan las proyecciones. ¿Qué no se calcula?
del punto 1 al punto 2, después del punto 2 al punto 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. ¿Sí? Vamos bien. ¿Qué más dice? Revise si el error de estas está dentro de tolerancia para poligonales terciarias según normativa de la CNR. ¿Cómo vamos a revisar el error? Quiero hacer un dibujo. Quiero hacerlo como una línea gruesa para no tener que borrar lo que cruza. Voy a dibujar punto 1, 2, 3, punto 4. ¿Cuál sería las proyecciones que hay asociadas al desplazamiento de estos puntos? Proyección este, hacia el este, desde el punto 1 al punto 2, ¿cierto? Después tenemos una proyección norte, que es desde el punto 1 hasta llegar al punto 2. Ahí tenemos las dos proyecciones. ¿Estamos de acuerdo? Después, desde el punto 2 al punto 3, tenemos un desplazamiento norte, que en este caso es negativo, y posterior tenemos un desplazamiento en este, que es positivo. Vamos bien. Después del punto 3 al punto 4, tenemos un desplazamiento en este caso es negativo, y un desplazamiento norte, por el PI, que en este caso es negativo. Tenemos que llegar al punto 1. La proyección entonces desde este vértice va a ser positivo en el eje Y, en el eje norte, voy a acercarlo un poquito, y negativo en el eje X o Y. Entonces calculamos la distintas proyecciones. Si yo comienzo en un punto y termino en el mismo punto, se supone que la suma de las proyecciones debe ser 0. Debe ser 0. Si no es 0, hay un error. Ahora, lo que indica la normativa es que hay que revisar este error. ¿Cómo se revisa este error? De la siguiente forma. Voy a hacerlo por acá. Del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4 y del punto 4 al punto 1. Fíjense lo que pasó. Ya vamos a actualizar. Pausa, actualice. Son ambos componentes, norte-este, del 1 al 2, del 2 al 3, del 4 y del 4 al 1. Tema cuando hay error, se produce está aquí en el punto 1, que no lleguemos al mismo punto donde comenzamos. ¿No llegamos? Y lo que hay que evaluar para ver si estamos dentro de tolerancia es el efecto combinado de las componentes norte y este. Aquí le voy a dibujar el error norte. Y el error ahí. En un color tenemos el error norte y en otro color el error este. Si nosotros lo sumamos, los elevamos al cuadrado, lo sumamos y extraemos la raíz, podremos calcular este error combinado que hay entre ambas componentes, ¿cierto? Y ese es el error que tenemos que analizar para ver si pasa la tolerancia o no pasa la tolerancia. Para eso, ¿qué tenemos que saber? Primero,
que el error en los desplazamientos se calcula con la sumatoria de todos los desplazamientos. Y que el error en el desplazamiento norte se calcula con la sumatoria de todos los desplazamientos. ¿Hasta ahí estamos bien? Ese error tan diagonal se calcula como el error del desplazamiento al cuadrado más el error del desplazamiento norte al cuadrado y todo eso en red. Es básicamente calcular la hipotenusa de ese triángulo y estos son los catetos de ese triángulo. ¿Ya? Ese error, dice el documento acá, que no puede exceder la tolerancia de 1 a 12.500 o 80 ppm. 80 ppm es lo mismo que 80 milímetros por cada kilómetro. Entonces, van a sumar la distancia y van a calcular cuánto es su tolerancia. Si esa poligonal, los lados midieran 1 kilómetro, tiene una tolerancia de 80 milímetros. Si mide medio kilómetro, 40 milímetros. Es proporcional. Lo que está diciendo es que 1 kilómetro tiene tolerancia de 80 milímetros. Así que si la distancia es menor, calculan. Lo calculan. Y está en tu tolerancia, bueno, compensamos. Si está de acuerdo con la tolerancia, no, por tanto no. Lo bueno, no sé si te das cuenta, que si tienen los códigos listos, es cambiar los datos principio, no hay. Se hacen todos los cálculos, es decir, la parte de programar un resultado se hace una vez, ¿no? Lo otro ya después ingresar datos. Entonces, se van usando los datos, se nos llegan los resultados, se revisa si hay un error, si no, se mide de nuevo. Ya. Si la suma de proyecciones o el error de tolerancia, compensa utilizando, dice acá, el peso de las precisiones de la distancia. Pero, como dijimos delante, que la precisión de la distancia es 0, así que no la vamos a usar. Vamos a usar el mismo peso que utilizamos delante, que es el peso de los ángulos interiores. Y una vez que esas proyecciones están corregidas, hay que calcular coordenadas finales, considerando que la coordenada del primer PR es 1000 en norte, 1000 en norte. Eso calculamos las coordenadas del punto 2, 3 y 4. Una poligonal, sí, no más que eso. Ya, esta actividad, como les mencionaba, tiene fecha de término, fecha de entrega del informe, el 28. De acuerdo a los horarios de clase, tienen, fíjense, dos semanas para desarrollar. 2 semanas completas. Dudas, consultas, preguntas. Básicamente fue una poligonal. Sí, con la estación. Ahora, si quieres un taquímetro,